Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio académico, ¿sí? Sobre un tema tan importante y tan relevante como es la obesidad, ¿sí? Entonces, bueno, me presento. em, Mi nombre es Daniel Toro Reina, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2021. También me gradué como médico general en la Universidad Central del Ecuador en el año 2016. Bien, dentro de mi experiencia profesional, académica e investigativa, actualmente estoy como médico tratante de la consulta externa del Centro de Salud Tipo A Quiroga. También soy docente del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Capacitador académico de Impulsar Salud Integral. Fui jefe del servicio de emergencia del Hospital Básico Asdrúbal de la Torre, donde también me desempeñé como director del hospital. Fui coordinador del Centro de Salud Tipo A Quiroga en el año 2024. También fui gestor académico y coordinador de la carrera de medicina en la PUCE Sede Esmeraldas. Dentro de mis logros académicos, fui el mejor egresado del posgrado de medicina familiar en el año 2021. También obtuve una beca por estar dentro del 5% de los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Esto en el año 2014-2015. Bien, bueno, como una pequeña publicidad, pues tengo una página en Facebook llamada Doctor Familia, en donde, bueno, sé compartir contenido académico. Igualmente tengo un canal en YouTube, también con el mismo nombre, Doctor Familia, en donde pues también sé subir videos, ¿no? Académicos. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con primero que nada con los objetivos, ¿no? Entonces, como objetivo general, vamos a actualizar a los profesionales de la salud en el diagnóstico, abordaje integral y tratamiento de la obesidad basado en la mejor evidencia disponible. Como objetivos específicos, vamos a revisar la epidemiología, fisiopatología y criterios diagnósticos de la obesidad. Vamos a analizar los riesgos y complicaciones asociadas, también conocer estrategias terapéuticas no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas y promover un enfoque integral desde el primer nivel de atención. Bien, ¿de dónde saqué la información? Principalmente de Lancet, ¿sí? Que es una revista médica muy famosa, que tiene un gran factor de impacto, de la medicina interna de Harrison, también del New England Journal of Medicine, ¿sí? Y de UpToDate. Obviamente, UpToDate es una gran herramienta también para poder realizar ese tipo de investigación. Bien, la obesidad es hoy uno de los mayores desafíos de salud pública. Prevenirla y tratarla es invertir en el futuro de nuestras comunidades. Esto es muy importante. De hecho, y bueno, todavía está en investigación sobre el hecho de el paciente con obesidad ya incluirlo dentro de los programas de atención a pacientes crónicos, ¿sí? Nosotros sabemos que a veces podemos normalizar y decir, bueno, el paciente tiene obesidad y punto. Pero realmente, y ya vamos a ver, realmente la obesidad no es solo hablar de obesidad. O sea, el hecho de tener un paciente con obesidad es tener un paciente que está prácticamente inflamado. Por eso en la definición vamos a decir, el paciente obeso es un paciente que tiene una inflamación, que es de bajo grado, sí, pero tiene inflamación. Bien, dentro de la agenda para el día de hoy vamos a ver, bueno, primeramente la definición, epidemiología, factores de riesgo, la etiología, fisiopatología, la historia natural de la enfermedad, los métodos diagnósticos, la evaluación, algoritmo diagnóstico y los riesgos y consecuencias. ¿Sí? Posteriormente vamos a hablar sobre el tratamiento. En otra clase, en la clase que vamos a tener mañana, abordaremos todo lo que es la parte terapéutica. Antes de iniciar con esta partecita de la definición, yo les traigo aquí lo más reciente en cuanto a la obesidad. Si bien es cierto, antiguamente nosotros hacíamos el diagnóstico solo con el IMC, el índice de masa corporal, ¿sí? Pero actualmente no es suficiente, ¿sí? No es suficiente y ya vamos a ver por qué. Aunque el IMC es útil para identificar a las personas con mayor riesgo de sufrir consecuencias para la salud, no es una medida directa de grasa, ¿sí? Nosotros sabemos que si tomamos por ejemplo, hacemos el cálculo del IMC en una persona, no sé, un atleta o un físico-culturista, ¿cómo nos saldrá el IMC? Nos va a salir elevado y no necesariamente ese paciente tiene obesidad, sino tiene un aumento en la masa magra, masa muscular, y eso puede generar un IMC elevado. Entonces vemos que no es tampoco una medida tan fidedigna, ¿sí?
Por otro lado, un paciente adulto mayor, un anciano, no sé, este término me parece muy interesante, la obesidad sarcopénica. Es un paciente adulto mayor que ha perdido masa muscular, ¿sí? Y que esa masa muscular, obviamente, al perderla, va a hacer que baje de peso. Sin embargo, el adulto mayor, ustedes saben, los que son profesionales de la salud, que el adulto mayor tiene la tendencia a tener mayor tejido adiposo. Entonces, ¿por qué se le llama obesidad sarcopénica? Porque si bien es cierto, falsamente el paciente puede tener un IMC normal, sin embargo, tener mayor cantidad de masa grasa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no tiene en cuenta la diferencia interracial, edad y sexo en la distribución de la grasa, ¿sí? Y no considera las comorbilidades, factores de riesgo, síntomas físicos, daño de órganos, limitaciones físicas y psicopatológicas. Esto en cuanto al IMC. Bien, entonces, hablando de este tema, y ya como les mencioné anteriormente, el IMC no es suficiente para hacer el diagnóstico de obesidad, ¿sí? Por eso aquí tenemos la evidencia reciente de lo que nos habla, al menos una medición del tamaño corporal y del IMC. Entonces, ¿cómo hacemos la medición del tamaño corporal? Acá abajo, en la parte inferior de la diapositiva, tenemos las tres medidas antropométricas del tamaño corporal que podemos utilizar nosotros para confirmar el exceso de grasa corporal, ¿sí? Entonces, tenemos uno, circunferencia de la cintura, ¿sí? Si tenemos mayor o igual a 102 centímetros para hombres o mayor o igual a 88 centímetros para mujeres. El índice cintura-cadera, ¿sí? El índice cintura-cadera que es mayor a 0,90 para hombres y mayor a 0,85 para mujeres, ¿sí? Tenemos el otro indicador que es el índice cintura-altura, que en este caso va a ser mayor de 0,50 para todos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Al menos una medida de las que están aquí abajo, más el IMC. Esa es una forma de diagnosticar la obesidad. Otra forma, al menos dos mediciones del tamaño corporal, independientemente del IMC. O sea, que si yo no necesariamente tengo que tener el índice de masa corporal, pero si tengo dos de estas medidas de abajo que salgan positivas, puedo hacer diagnóstico de obesidad. O la tercera forma, una medición directa de la grasa corporal, como por ejemplo la absorciometría de RX de energía dual, que es el DEXA, ¿sí? Que si bien es cierto, y ya se los voy a presentar más adelante como evidencia científica, no está disponible en todos los lugares. Entonces, si bien es cierto, si utilizamos ese método, el DEXA, de hecho, solo con eso ya hacemos diagnóstico, porque es muy altamente sensible y específico, no está a disponibilidad de todos los centros médicos. Y de hecho resulta muy caro hacer un diagnóstico solo con ese estudio, ¿sí? Ahora, nosotros podemos hacer un diagnóstico con el IMC si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 40. O sea, se puede asumir pragmáticamente que hay exceso de grasa corporal si el IMC es mayor de 40. Solo en ese caso. Bien, tenemos este algoritmo que he sacado de la revista Lancet, ¿sí? En donde, ¿qué nos dice? Tenemos un paciente que tiene un IMC elevado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Con lo que ya les expliqué, tenemos que confirmar eso. ¿Cómo podemos confirmarlo? Por las medidas antropométricas, lo que ya hablamos anteriormente, o midiendo directamente la masa grasa, como por ejemplo el DEXA. Ahora, si nosotros al realizar o tratar de confirmar esto no nos da positivo, quiere decir que no hay obesidad, que lo que el paciente tiene es un exceso de la masa, pero ¿qué? Masa muscular, como tenemos aquí el ejemplo en el algoritmo de un atleta. Ahora, si sí podemos confirmarlo por cualquiera de esas dos mediciones, tenemos que el paciente tiene obesidad. Ahora, hay que tener en cuenta que la obesidad recientemente se la ha clasificado como obesidad preclínica y obesidad clínica. Anteriormente, pues teníamos simplemente obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Pero actualmente se ha visto que resulta mucho mejor dividirla o clasificarla de esta manera. ¿Por qué? Porque la obesidad preclínica básicamente es una obesidad en la cual el paciente no tiene daño de órgano diana. Es decir, es un obeso entre comillas sano, un obeso sano. ¿Por qué entre comillas? Porque nosotros sabemos que la obesidad ya es una patología crónica que tiene una inflamación de bajo grado, ¿sí? Entonces, la obesidad preclínica básicamente es un paciente obeso que no tiene daño de órgano diana. Y la obesidad clínica, a caso contrario, en este caso vamos a tener que tiene un daño de órgano diana. Como por ejemplo, aquí tenemos la clasificación. Primero, sin obesidad, obviamente, ausencia de exceso de adiposidad,
¿sí? No hay alteraciones en la función de órganos o tejidos. Ahora, obesidad preclínica, va a haber un exceso de adiposidad, confirmada ya sea por el DEXA, la bioimpedancia o criterios antropométricos. Fácil, para nosotros, criterios antropométricos los que trabajamos en centros de salud. Función orgánica preservada, sin evidencia de daño de órgano, Diana. En este caso, cuando hablemos en la evaluación, vamos a ver que todo paciente que tiene un diagnóstico de obesidad hay que hacerle una evaluación clínica de laboratorio para poder investigar si tiene de pronto algún daño o alguna alteración adicional a solo la obesidad. Aumento de riesgo, sí. Si bien es cierto, la obesidad preclínica no hay daño de órgano, Diana, sí aumenta el riesgo de desarrollar, ¿qué cosa? Una obesidad clínica. En este caso, la obesidad clínica se habla de que hay exceso de adiposidad con disfunción orgánica. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, vamos a tener insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad coronaria. A nivel respiratorio, metabólico, alteraciones glucémicas, dislipidemia. Vamos a tener también limitaciones funcionales, ¿sí? Por ejemplo, restricciones en la movilidad y actividad física. Bien, este cuadrito de aquí también es sacado de Lancet y nos demuestra, bueno, tenemos aquí también dividido por obesidad preclínica y obesidad clínica, con sus diferentes parámetros. Por ejemplo, el exceso de la adiposidad, ¿cómo lo diagnosticamos? El IMC, ¿más qué? Más la medida de la antropometría, ¿no? En este caso habíamos hablado ya de las circunferencias, las tres circunferencias. Ya. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, tenemos que en un inicio va a haber alteraciones de las células y los tejidos. Posteriormente vamos a tener alteraciones estructurales. Si esto se mantiene en el tiempo, vamos a tener alteraciones funcionales. Cuando hay alteración funcional, hablamos de que el paciente ya pasa de simplemente tener una obesidad preclínica a tener una obesidad clínica. Y por último, daño de órgano diana, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, en la obesidad preclínica básicamente no va a haber manifestaciones clínicas, porque el paciente aún no tiene daño de órgano diana. Pero si hablamos de obesidad clínica, vamos a ver un paciente que tiene síntomas y signos. Vamos a ver un paciente que tiene limitaciones en las actividades diarias. Vamos a ver un paciente que tiene complicaciones, como las que ya se las voy a mencionar. En cuanto al diagnóstico y detección, tenemos obviamente las medidas antropométricas, el historial médico. Yo siempre digo, es importante en todo paciente, independientemente de si sea o no sea obeso, una buena historia clínica, anamnesis, examen físico. Aquí es sumamente importante hablar de los factores de riesgo. Antecedentes, súper importante, sobre todo vamos a hablar de qué, de si el paciente tiene sedentarismo, si el paciente tiene antecedentes familiares, ya vamos a ver en los factores de riesgo que la genética influye mucho en el diagnóstico de obesidad, ¿sí? Y obviamente vamos a ver también la evaluación diagnóstica adicional en caso de ser necesario. O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente obeso que de pronto tiene sintomatología de tener hipotiroidismo, obviamente mi sospecha o mi, digamos, evaluación clínica va a ir enfocada también en eso. ¿Qué le voy a pedir? TSH, ¿sí? Solo por ponerles un ejemplo. Bien, entonces, ya hablando un poquito, terminando de hablar de lo más reciente en cuanto a la evidencia, vamos ahora sí a definir la obesidad. Bien, existen realmente muchas definiciones. Yo les saqué la definición que me pareció más práctica, ¿sí? Y digamos que se entienda, ¿no? Entonces, la obesidad resulta de un balance energético positivo a largo plazo, donde la ingesta energética supera el gasto energético. ¿Qué quiere decir? Vamos a ingerir más de lo que vamos a gastar. Esto conduce a la acumulación de tejido adiposo con el tiempo, ¿no? A largo plazo. Actualmente, la obesidad se reconoce como una enfermedad de la regulación del peso corporal, de manera similar como sucede con la diabetes. Nosotros sabemos que la diabetes es un trastorno de la regulación de la glucosa y la hipertensión, por ejemplo, es un trastorno de la regulación de la presión arterial. Asimismo, la obesidad es un trastorno en la regulación del peso corporal. Bien, y como último término importante, que se los puse acá abajo, es una inflamación sistémica crónica de bajo grado. ¿Qué quiere decir el hecho de que estemos inflamados? El hecho de que estemos inflamados quiere decir que en nuestra sangre están circulando citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias circulantes en el torrente sanguíneo van a alterar básicamente a todo el organismo. Por eso hablamos de inflamación sistémica. Sistémica se refiere a que afecta todo el cuerpo. O sea, hablamos de que si tenemos obesidad, puede alterarse
el cerebro, puede alterarse el corazón, los pulmones, el riñón, el páncreas, o sea, básicamente cualquier órgano puede alterarse. Epidemiológicamente hablando, tenemos una tendencia mundial. Desde el año 1990 hasta el 2021, existe una prevalencia global de obesidad que se duplicó en adultos. Tanto así que hubo un aumento del 155% en hombres y 105% en mujeres. De hecho, datos actuales del año 2021 nos menciona que 1.000 millones de hombres y 1.110 millones de mujeres tienen el diagnóstico de obesidad o de sobrepeso. Dentro de las regiones más afectadas tenemos Oceanía, norte de África, Medio Oriente, en donde más del 80% de adultos tiene exceso de peso. ¿Qué sucede con las proyecciones? Se dice que para el año 2050, más de la mitad de la población adulta mundial tendrá sobrepeso u obesidad. Hay que tener en cuenta que existe un crecimiento acelerado en Asia y en África. ¿Sí? Se dan cuenta que en países mejor dicho, claro, en países de escasos recursos está aumentando también el hecho de que tengamos estos países de bajos recursos que no tienen acceso a alimentación saludable y que nosotros sabemos que existen alimentos que son un poco más económicos, pero asimismo no nos nutren. Estos países tienen de pronto acceso a ese tipo de alimentos y por ende la tendencia a la obesidad está aumentando. De hecho, no recuerdo cuándo fue que salió una noticia en donde mencionaba que actualmente ya hay más obesos, obesidad infantil que de desnutrición como tal. Sí, es un dato realmente alarmante. Diferencias regionales, más alta en países de altos ingresos, ¿sí? Y la carga se desplaza a países de ingresos bajos, como les estoy mencionando, ¿sí? Por el rápido crecimiento y desigualdades en salud. Bien, en cuanto a la epidemiología regional, hablando del Ecuador principalmente, tenemos que existe una prevalencia en adultos de obesidad del 22 al 44% y de sobrepeso del 39%. Tenemos también que tener en cuenta que la obesidad o, en su defecto, el sobrepeso está asociado al síndrome metabólico en un 31% de los casos, ¿no? Y más se da en mujeres y nivel socioeconómico alto. Existe una mayor prevalencia en mujeres, sobre todo en áreas urbanas, en la costa y en la región de Galápagos. Existen factores asociados, por ejemplo, aumenta el riesgo en el caso de qué? De pacientes que son sedentarios, que tienen un consumo alto de alimentos ultraprocesados, o en su defecto tenemos un riesgo bajo en quienes, en pacientes o en personas que practican, digamos, tienen buenos estilos de vida, por ejemplo, practican algún tipo de actividad física, el consumo de frutas, de verduras, esto nos disminuye el riesgo. Áreas rurales y comunidades remotas, tenemos en estas áreas una obesidad que va en 40%, mayor a 40%, sobre todo en mujeres, y existe una doble carga de malnutrición, obesidad en adultos más desnutrición crónica en niños. Esto pasa en nuestro país. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos realmente un montón, ¿no? Hablando desde la genética y antecedentes familiares, como les explicaba en un inicio, la genética es muy importante porque se ha visto, por ejemplo, la obesidad en uno o en ambos padres, ¿sí? Marca, o mejor dicho, nos predispone a también sufrir de obesidad, ¿sí? Es más marcado en la madre. ¿Por qué? Por la influencia intrauterina. Heredabilidad de un 40 a 70%. De hecho, se han visto que en gemelos monocigóticos existe esta característica de ser heredable. Variantes genéticas poligénicas asociadas al IMC. Existen múltiples genes. Ya les voy a presentar en una diapositiva posterior que hay muchos genes involucrados en la obesidad. De hecho, hay una teoría muy interesante que es el del gen ahorrador de energía, que ya también les voy a mencionar posteriormente. Factores también prenatales y perinatales, por ejemplo, el exceso de peso materno. Nosotros sabemos que el hecho de que la mamá tenga exceso de peso va a generar que el bebé, en este caso el feto, tenga una reprogramación celular, ¿sí? Hacia la tendencia a tener mayor tejido adiposo, porque el exceso de peso va a generar hiperglicemia, lo que va a generar hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia a la larga va a generar mayor síntesis de tejido adiposo. Por eso estos pacientes, bebés, nacen macrosómicos. Diabetes gestacional. Al haber mayores niveles de glucosa circulantes en la madre, va a haber mayor producción de insulina. Y al haber mayor producción de insulina, va a haber mayor producción o síntesis de tejido, ¿sí? Principalmente tejido adiposo. El tabaquismo en el embarazo.
Bien, el tabaquismo en el embarazo generalmente, ¿qué causa? Causa alteraciones en el metabolismo fetal. Nosotros sabemos, ya hemos estudiado en la facultad, de que el tabaquismo se asocia a bajo peso al nacer. Sí, ¿verdad? Los bebés nacen con bajo peso al nacer, pero ¿qué pasa? Nosotros recordaremos que en la curva de crecimiento, los niños que nacen con bajo peso tienden a encarrilarse. O sea, llega un punto en que el paciente pediátrico se encarrila y llega a la normalidad. Pero ¿qué sucede con este caso? Hay una alteración genética. Entonces, los pacientes que nacen con bajo peso se encarrilan y ganan más peso, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a generar a la larga? Obesidad. Ganancia excesiva de peso gestacional, también por obvias razones, como ya se les expliqué. Alto peso al nacer, también. Es decir, un paciente, un bebé, un neonato que nace con alto peso, es decir, macrosómico, va a ser un paciente que a la larga va a tener mayor probabilidad de tener obesidad. Y no tan solo obesidad, sino enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, múltiples enfermedades. Eh, Ambiente familiar y social, por ejemplo, bajo nivel socioeconómico. Se sabe que la población con bajo nivel socioeconómico tiende a consumir alimentos que no nutren, por ejemplo, alimentos ricos en azúcares, ultraprocesados, que a la larga van a generar obesidad, inseguridad alimentaria, estrés crónico. Por ejemplo, el estrés crónico, ¿qué pasa cuando una persona está con estrés? Libera cortisol. El cortisol es una hormona del estrés que va a generar ¿qué cosa? Hiperglicemia. Y la hiperglicemia que va a generar a la larga resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina va a generar a la larga ¿qué cosa? Hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia a la larga ¿qué va a generar? Obesidad, diabetes, hipertensión. ¿Sí? Ambientes obesogénicos, es decir, ambientes en los cuales se tenga fácil acceso a alimentos ultraprocesados, inseguridad para actividad física, ambientes, por ejemplo, inseguros. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos ambientes inseguros que no dejan tener una vida normal, por ejemplo, lugares muy peligrosos, en donde la persona evita salir, evita hacer actividad física por el riesgo de que, no sé, le roben, lo secuestren. Entonces, todas esas cosas, la parte social influye mucho también en nuestra salud, no tan solo mental, sino también física. Experiencias adversas en la infancia. Tenemos que si existen experiencias adversas, por ejemplo, malos tratos, si hubo algún antecedente, no sé, de violación, van a ser pacientes que van a tener alteraciones también en la conducta alimentaria, no tan solo depresión o ansiedad, que es lo típico que nosotros sabemos que existen en estos pacientes que sufrieron de algún tipo de agresión en la infancia. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la depresión tiene una relación bidireccional con la obesidad. Es decir, un paciente depresivo es un paciente que va a consumir más alimentos. Y al revés, un paciente obeso va a ser un paciente que se va a deprimir. Entonces, por eso les digo, es bidireccional. Hábitos de vida y conductuales, por ejemplo, las dietas hipercalóricas, bebidas azucaradas, comidas rápidas. ¿Qué van a generar estas comidas? Picos glicémicos, picos elevados, o sea, picos glicémicos que van a generar picos también de producción de insulina, que a la larga van a dañar a nuestro páncreas, van a generar resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y a la larga diabetes. Omitir desayunos, esto es importante, omitir desayunos o pocas comidas, porque a la larga el hecho de omitir una comida como es el desayuno va a generar una disregulación del apetito. Va a llegar la hora del almuerzo o la hora de la cena y vamos a comer una gran cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a estar con mucha hambre. Entonces, ese problema por omitir el desayuno puede generar también obesidad. El sedentarismo, ¿sí? Por obvias razones, hablamos de que el hecho de estar sentados atrás de una computadora todo el día, donde no vamos a perder no vamos a perder una gran cantidad de calorías, va a generar también obesidad. Sueño insuficiente. Esto es muy interesante porque actualmente tenemos que uno de los principales problemas de salud pública es la falta de sueño. De hecho, la falta de sueño, y ya salió en las guías AJA de cardiología, donde nos menciona que la falta de sueño es, predispone o tiene un alto factor de riesgo ¿para qué? Para hipertensión, para diabetes, inclusive para infarto agudo del miocardio, para accidente cerebrovascular. Entonces, la importancia del sueño no solo radica en que nos aumenta el riesgo de obesidad, sino que el sueño insuficiente, la falta de sueño puede inclusive matarnos, ¿sí? Psicológicos y comorbilidades, por ejemplo, como les había mencionado,
La depresión tiene una relación bidireccional y el estigma de peso y racismo. ¿Por qué? Porque obviamente al ser estigmatizados, un paciente con peso obeso, que se le burlen o lo discriminen, va a ser un paciente que se estresa. Y si el paciente está estresado, obviamente va a liberar cortisol. Y el hipercortisolismo a la larga va a generar obesidad, ¿sí? Factores demográficos, como ya les mencioné anteriormente, pueden haber variaciones según la edad o inclusive el contexto socioeconómico. Bien, terminando de hablar de los factores de riesgo, vamos a hablar de la etiología. Dentro de la etiología tenemos causas, algunas causas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, causas iatrogénicas, tenemos la obesidad alimentaria, la obesidad neuroendocrina, tenemos la obesidad debido a factores sociales y conductuales, estilos de vida sedentarios, tenemos la obesidad genética, o también tenemos otros tipos de obesidad. Por ejemplo, hablando de las causas iatrogénicas, existen ciertos tipos de medicamentos. El término iatrogénico, bueno, el término iatrogénico se refiere a que es provocado por el personal de salud. ¿Por qué digo, medicamentos que causan aumento de peso? Porque nosotros los médicos, bueno, no tan solo los médicos, también hay otros profesionales, prescribimos medicamentos. ¿Y qué pasa? Que nosotros a veces solo prescribimos sin saber los efectos adversos. Sí, por eso yo aquí les puse, perdón que pase a la siguiente diapositiva, les puse algunos medicamentos los cuales están asociados al aumento de peso, ¿sí? Esto es importante porque a veces, como les menciono yo, somos médicos y a veces, bueno, decimos, tienes tal patología, ah, ya, toma tal cosa, y ya, sin saber el efecto adverso que puede causar. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de darle esa, prescribirle un medicamento? Por ejemplo, hablando de los agentes psiquiátricos, tenemos antipsicóticos, por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos la risperidona, tenemos la olanzapina, la quetiapina, aloperidol. No los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, los más frecuentes. Estos medicamentos que les mencioné, la risperidona, quetiapina, aloperidol, causan aumento de peso, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? También tengo alternativas, o sea, medicamentos que tienen la misma función, es decir, antipsicóticos, pero que no causan aumento de peso. Por ejemplo, la ciprasidona o el aripiprazol, solo por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos. ¿Como cuáles? Amitriptilina, doxepina, imipramina. Eso, inclusive la mirtazapina. Yo ocupo mucho, por ejemplo, amitriptilina o mirtazapina. Estos medicamentos causan aumento de peso. Esto hay que explicar al paciente. No podemos pasar por alto el efecto adverso. Siempre que vayamos a prescribir un medicamento, hay que mencionar cuáles son los efectos adversos. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, el bupropión o la fluoxetina o sertralina. Hay que tener en cuenta que la fluoxetina, o sea, si bien es cierto, es una alternativa para evitar que el paciente aumente de peso, la fluoxetina, si se da a largo plazo, también va a causar aumento de peso, al igual que la sertralina. La sertralina, si se da por mucho tiempo, más de un año, nos va a causar aumento de peso. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, antidepresivos estabilizadores del estado de ánimo, como los IMAO, como la fenilcina o la tranilcipromina, ¿sí? También. Tenemos también medicamentos como el litio, por ejemplo. Tenemos agentes neurológicos como anticonvulsivantes, por ejemplo. ¿Qué medicamentos pueden causar aumento de peso? La carbamazepina, muy utilizada, la gabapentina o el valproato. Estos son medicamentos muy utilizados y que pueden generar aumento de peso. ¿Qué alternativas tenemos? Por ejemplo, la lamotrigina, el topiramato, ¿sí? Medicamentos para la diabetes. Los medicamentos para la diabetes hay que tener en cuenta que también pueden causar aumento de peso. Por ejemplo, la insulina, ¿sí? Las sulfonilureas, las tiazolidindionas, sitagliptina o la metilinida, ¿sí? ¿Qué alternativas? En este caso, la metformina. Recordemos que la metformina básicamente es la reina del tratamiento de la diabetes y bueno, causa una baja de peso, ¿no? Causa una disminución del peso. Ya. Por ejemplo, agentes ginecológicos anticonceptivos orales. ¿Cuáles? Por ejemplo, esteroides progestacionales, anticonceptivos hormonales que contienen esteroides progestacionales. ¿Qué alternativas tenemos en este caso? Por ejemplo, métodos de barrera o el DIU. Tratamiento de la endometriosis, por ejemplo, el acetato de leuprolida de depósito, ¿sí? Puede causar aumento de peso. ¿Alguna alternativa en este caso? Pues métodos quirúrgicos, ¿sí? También medicamentos, agentes cardiológicos.
Por ejemplo, antihipertensivos, como cuáles, los alfa bloqueantes o los beta bloqueantes. Por ejemplo, alfa bloqueante, recordemos la prazosina, la doxazosina, la tanzulosina, o por ejemplo, beta bloqueantes, como cuáles, por ejemplo, tenemos el metoprolol, el propanolol, el nebivolol, el carvedilol, ¿sí? Pueden causar también aumento de peso. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, por ejemplo, bloqueadores de los canales de calcio, el anodipino, antagonistas del receptor de angiotensina 2, por ejemplo, el losartán. Dentro de los agentes de enfermedades infecciosas, por ejemplo, la terapia antirretroviral en pacientes con VIH, como por ejemplo inhibidores de las proteasas, pueden también causar aumento de peso. Y en general, por ejemplo, hormonas esteroides, los corticoides. Nosotros sabemos, personal médico, personal profesional de la salud, que los corticoides, háblese de, no sé, prednisona, metilprednisolona, prednisolona, son medicamentos que a la larga van a causar obesidad, ¿sí? Y que inclusive pueden causar un Cushing iatrogénico, ¿sí? ¿Qué alternativas tenemos a los corticoides? Dependiendo del caso, podemos utilizar AINES. Dependiendo del caso, porque no en todo caso esa puede ser la alternativa. Sabemos que los corticoides tienen muchas indicaciones. Antihistamínicos que pueden causar aumento de peso, por ejemplo, la difenhidramina, doxepina o la ciprofloxacina. Alternativas, por ejemplo, descongestionantes o inhaladores de esteroides, ¿sí? Entonces, esto es solo para que tengamos en cuenta, igual se les va a pasar las diapositivas para que tengan guardado y cuando vayan a prescribir un medicamento, siempre verifiquemos cuáles son los principales efectos adversos. Yo sé que hay muchos efectos adversos, pero recordemos los más frecuentes y los que pueden causar un impacto en la salud de nuestros pacientes. Bien, entonces, si continuemos con la etiología, ya habíamos hablado entonces de los medicamentos. Cirugía hipotalámica. ¿Qué sucede? Que el hipotálamo es el principal regulador del balance energético corporal. De hecho, en el hipotálamo ya vamos a hablar en la fisiopatología, en el hipotálamo tenemos núcleos, el núcleo arcuato y el núcleo ventromedial. En el núcleo arcuato tenemos neuronas tanto orexígenas como anorexígenas. ¿Qué quiere decir orexígenas? Orexígenas quiere decir que nos va a aumentar el apetito y anorexígenas quiere decir que nos va a disminuir el apetito. ¿Ya? Eso en cuanto al núcleo arcuato. Mientras que el núcleo ventromedial va a ser estas neuronas van a controlar la saciedad. Es decir, que si se afecta el núcleo arcuato o el núcleo ventromedial del hipotálamo, vamos a tener alteraciones tanto en el centro de la saciedad, por más que estemos comiendo, vamos a seguir con hambre, porque el hipotálamo, el centro regulador, no va a estar bien, no va a controlar cuándo decir ya no tenemos hambre, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso se puede dar? Pues obviamente en una cirugía hipotalámica, no sé, de pronto el paciente tenga algún tumor, algún trastorno vascular en donde se requiera tener un acceso al cerebro, pues podría causar este tipo de obesidad que se llama obesidad hipotalámica y que por cierto es de difícil manejo. Tenemos la obesidad alimentaria, obviamente prácticas de alimentación infantil, es decir, desde la infancia tenemos que alimentar a nuestros niños de una manera saludable. De hecho, yo veo mucho en la atención primaria que niños a partir del año de edad ya les dan sal, ya les dan azúcar, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la OPS es no dar sal ni azúcar antes, hasta antes de los 2 años, ¿sí? Entonces, eso hay que explicar muy bien porque los papitos, mamá, papá, ya empiezan a darle dulces, que el chocolate, bebidas azucaradas, jugos de los que venden en los centros comerciales, que sabemos que tienen alto índice glicémico y que a la larga va a generar una programación celular. Y estos bebés, estos niños pequeños, si los alimentamos a edades tempranas o mal alimentamos a edades tempranas, van a ser candidatos a sufrir de obesidad, diabetes, síndrome metabólico, ¿sí? Obesidad hiperplásica progresiva, la frecuencia de alimentación, dietas ricas en grasas, comer en exceso, ¿sí? Eso en cuanto a obesidad alimentaria. Si hablamos de obesidad neuroendocrina, por ejemplo, la obesidad hipotalámica, ya hablada anteriormente, el hipotiroidismo, ¿sí? Trastornos afectivo estacional, ¿sí? Es decir, problemas emocionales, como por ejemplo depresión, ansiedad, síndrome de Cushing. Recuerden que en el síndrome de Cushing va a haber hipercortisolismo crónico, que a la larga va a generar obesidad, síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que en el síndrome de ovario poliquístico hay una resistencia a la insulina,
que nos va a generar también problemas de obesidad y diabetes. Hipogonadismo, sí, esto es interesante, el hipogonadismo. Por ejemplo, en cuanto al hombre, el hipogonadismo, por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos un paciente masculino que no produce testosterona. ¿Qué sucede? Al no producir testosterona, la masa muscular va a disminuir, va a reducirse. ¿Y qué sucede si se reduce la masa muscular? Va a haber un menor gasto energético. Recordemos que los músculos se alimentan de glucosa, ¿sí? Entonces, al tener menos masa muscular, vamos a tener menos gasto calórico. Y al tener menos gasto calórico, se va a acumular todas esas calorías en nuestro cuerpo, lo cual nos va a generar obesidad. Caso contrario, por ejemplo, en la mujer, ¿qué sucede con los estrógenos? Si tenemos hipogonadismo, no vamos a tener estrógenos, ¿sí? Y los estrógenos van a distribuir la grasa en la mujer de una manera tan importante que la grasa en la mujer está distribuida principalmente ¿en dónde? En caderas, ¿sí? En glúteos, muslos, en los senos. ¿Qué sucede si no hay estrógenos? Esa distribución de la grasa no va a ser en esos lugares específicos, sino que se va a ir al abdomen. Y si la grasa se va al abdomen, es alto el riesgo de tener problemas metabólicos de cualquier tipo. Inclusive aumenta el riesgo de sufrir un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Deficiencia de la hormona de crecimiento. Sabemos que la hormona de crecimiento es una importante hormona que se encarga de la lipólisis. Al no tener esta hormona, no vamos a tener lipólisis y por ende vamos a tener acumulación de ácidos grasos en nuestro cuerpo. Factores sociales y conductuales, el estatus socioeconómico, la etnicidad, factores psicológicos, comedores restringidos, síndrome de alimentación nocturna, atracones alimentarios, que estos son básicamente problemas conductuales. Tenemos también estilos de vida sedentarios. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de la inactividad forzada, por ejemplo, el envejecimiento. Es decir, a mayor edad, vamos a tener una mayor distribución o acumulación de grasa y mayor pérdida de masa muscular. Por eso ya hemos hablado de la obesidad sarcopénica. Recordemos que los adultos mayores son pacientes que pierden masa muscular. Y al perder masa muscular, eso se denomina sarcopenia, van a ser pacientes que van a tener un menor gasto calórico. Y al tener menor gasto calórico, se va a acumular mayor cantidad de grasas en el organismo. Obesidades genéticas, por ejemplo, rasgos autosómicos recesivos, autosómicos dominantes, también van a haber rasgos ligados al cromosoma X o anomalías cromosómicas. Bueno, existen síndromes genéticos, son un montón, en los cuales, bueno, viene asociada a obesidad, ¿sí? Pero bueno, estos ya son, sí, como les menciono, síndromes genéticos. Eh, otras causas, por ejemplo, el bajo peso al nacer, que ya les había mencionado en los factores de riesgo. Entonces aquí tenemos, como les había mencionado, tenemos aquí este cuadrito sacado de Medicina Interna de Harrison, en donde nos menciona algunos genes involucrados en la obesidad. Por ejemplo, el gen de la leptina. Recordemos que la leptina es una hormona derivada de la grasa del tejido adiposo y que su mutación va a impedir que la leptina emita la señal de saciedad, ¿sí? Entonces, si no se emite correctamente esta señal de saciedad, el paciente va a tener más hambre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otro gen que es el receptor de leptina, que puede estar también alterado. Entonces, si tenemos una alteración en el receptor, por mucho que tengamos leptina, no va a haber una buena señalización y por ende el paciente va a tener más hambre. Por ejemplo, tenemos el gen de la propia melanocortina, que es un precursor de varias hormonas y neuropéptidos. Esta mutación va a impedir la síntesis de ¿qué? De la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, que también emite señales de saciedad. Por otro lado, tenemos genes como por ejemplo el receptor tipo 4 para la hormona estimulante de melanocitos, que obviamente va a tener la misma función. Tenemos también otros genes como el AGRP, que es el péptido relacionado con agouti, y un neuropéptido expresado en el hipotálamo, ¿sí? Que su sobreexpresión va a inhibir la señal a través del receptor MC4R, ¿sí? Otros genes, por ejemplo, la prohormona convertasa 1, que su mutación va a impedir la síntesis de neuropéptido y por ende se va a alterar esta vía de la saciedad. Tenemos también otros genes, por ejemplo, el FAT, que su producto va a ser la carboxipeptidasa E, que es una enzima también procesadora que regula también este metabolismo de la saciedad, ¿ya? Tenemos otros genes del TUB, que es una proteína hipotalámica, ¿sí? Que va a causar disfunción hipotalámica. Tenemos el gen TRKB,
un receptor para neurotrofina, que realmente todavía se está en estudio. Realmente hay muchos genes que todavía están en estudio. Y aquí, bueno, aquí puedo abrir un paréntesis en cuanto a lo que les había mencionado anteriormente sobre el gen ahorrador. ¿Por qué se tiene esta hipótesis? Porque se piensa que este gen digamos, un gen que realmente en los tiempos antiguos nos ayudaba. ¿Por qué? Porque el ser humano anteriormente era nómada, o sea, necesitaba viajar grandes cantidades de distancia para conseguir alimentos, ¿sí? Entonces, este gen les ayudaba a qué? A acumular grandes cantidades de grasa, ¿sí? Entonces, esta grasa les servía ¿para qué? Para que en esos periodos en los cuales no había alimentos, ellos puedan sobrevivir, hablando de los seres humanos. Pero si bien es cierto, con el pasar del tiempo, el ser humano fue adquiriendo mayores capacidades, tanto así que actualmente nosotros no necesitamos, digamos, o digamos, acudir a grandes distancias para requerir alimentos. ¿Por qué? Porque los tenemos a la vuelta de la esquina, por decirlo así, en los centros comerciales. Tenemos alimentos que tienen muchas calorías, ultraprocesados, con facilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que este gen ahorrador básicamente no sirve en la actualidad, ¿sí? Entonces, esa hipótesis se tiene actualmente. Claro que no está del todo, digamos, validada, porque también hay otros científicos que básicamente no están de acuerdo. Pero bueno, esa es una teoría y me pareció muy interesante comentarla. Bien, entonces ahorita hablando de la fisiopatología, tenemos que la obesidad no es simplemente comer mucho y moverse poco, sino un trastorno neuroendocrino e inflamatorio en el que el tejido adiposo se convierte en un órgano disfuncional. ¿Sí? De hecho, el tejido adiposo ya es considerado un órgano endocrino, ¿sí? Que altera el metabolismo y perpetúa la enfermedad. Entonces, para hablar de la fisiopatología, tenemos que entender un poco la fisiología, ¿sí? Bueno, este gráfico lo saqué de una revista muy prestigiosa como es Nature, ¿sí? Y bueno, este grafiquito me pareció interesante porque es como un resumen de la fisiología, en donde tenemos la regulación de la energía corporal que está tanto a nivel central como periférica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se regula? Si hablamos nosotros del sensor periférico, que tenemos sensores periféricos tanto a nivel gástrico como intestinal. ¿Cómo actúan? Detectan nutrientes y distensión, ¿sí? Es decir, van a haber receptores tanto químicos como mecánicos. Estos receptores van a liberar hormonas, como por ejemplo la GH-relina, tenemos la colecistoquinina, que es el CCK, tenemos los análogos similares a los GLP-1, ¿sí? O el péptido YY, ¿sí? Estas señales llegan al cerebro por medio de ¿qué? Por medio de vías nerviosas, como por ejemplo el nervio vago y el espláncnico. ¿Llegan a qué? ¿A qué lugar? Al núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico. Además de esto, existen hormonas que por medio de señales circulantes también llegan al núcleo arcuato. Recordemos que en el núcleo arcuato existen neuronas, tanto orexígenas como anorexígenas. Y estas hormonas estas neuronas se van a encargar de regular tanto el apetito como la saciedad. ¿Sí? El cerebro, como control central, va a integrar estas señales anorexígenas o en su defecto orexígenas. Es decir, van a disminuir el apetito o en su defecto aumentar el apetito. Y van a enviar órdenes al núcleo periventricular y otras áreas en donde se va a regular el hambre y la saciedad, ¿sí? ¿Existe una retroalimentación al sistema digestivo? Sí. ¿Por qué? Porque se modifica el vaciamiento gástrico, va a haber una acomodación del estómago y va a haber secreciones, ¿verdad? ¿A través de qué? Del nervio vago en su vía eferente. Ahora, hablando ya de la fisiopatología como tal, tenemos aquí 6 mecanismos principales que se los puse en un gráfico, en un cuadro para que se pueda entender. Primero tenemos el balance energético positivo, ¿sí? ¿Cuál es la explicación científica de esto? La obesidad ocurre cuando la ingesta calórica crónicamente excede el gasto energético, como habíamos hablado en la definición. Esta ingesta aumentada, por ejemplo, pacientes que comen o que consumen muchas dietas hipercalóricas, ultraprocesados, bebidas azucaradas, y pacientes que tienen un bajo gasto de estas calorías, por ejemplo, sedentarismo, bajo gasto termogénico, van a tener un exceso almacenado de calorías. ¿Cómo qué? Como triglicéridos en el tejido adiposo, ¿sí? Este tejido adiposo actúa como órgano endocrino, es decir, este tejido adiposo, si va a empezar a aumentar, ¿sí? Hay que también recordar, y esto también es muy interesante porque en un inicio,
cuando todavía no somos obesos, nuestras células adiposas van a hipertrofiarse, es decir, van a aumentar en tamaño, ¿sí? Pero va a llegar un punto en que estas células ya están muy grandes y entonces va a haber una programación celular y estas células van a empezar a hiperplasearse, es decir, va a haber una hiperplasia celular. No tan solo hipertrofia, sino que ya no van a aumentar solo en tamaño, sino aumentan también en número, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que al aumentar en número celular, vamos a tener que va a haber una mayor también, ¿qué cosa? Vascularización, van a llegar más células inflamatorias. Ya les voy a hablar posteriormente por qué sucede esto. El tejido adiposo, cuando empieza a crecer, va a secretar adipoquinas. Por ejemplo, la leptina, ¿sí? Por ejemplo, la adiponectina y la resistina. También vamos a tener otro tipo de adipoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Hay que recordar que tanto la resistina como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 son citocinas proinflamatorias, que a la larga van a generar inflamación y resistencia a la insulina. ¿Por qué se producen estas adipoquinas? Porque al momento de que el tejido adiposo empieza a crecer, van a migrar células inflamatorias. Es decir, en este tejido adiposo van a haber macrófagos, van a haber linfocitos, neutrófilos, y todas estas células nosotros sabemos que producen sustancias como las citoquinas proinflamatorias, y por ende, por eso se denomina a la obesidad como un estado inflamatorio de bajo grado. ¿Sí? Bien, si persistimos en el tiempo, vamos a tener disfunción hipotalámica y neurohormonal. Es decir, el hipotálamo regula el apetito y el gasto energético, como ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque hay señales orexígenas que van a aumentar el apetito y van a haber señales anorexígenas que van a disminuir el apetito. En la obesidad va a haber alteración a este nivel, es decir, que el cerebro interpreta un déficit energético aún con exceso de grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber alteraciones, por ejemplo, resistencia en el receptor de la leptina, que por cierto hay que recordar que la leptina es básicamente una hormona que regula la saciedad, ¿sí? Y al tener un paciente con obesidad vamos a tener resistencia en este receptor. Es decir, el paciente, la persona, va a comer y no va a haber esa señal de que ya deje de comer, o sea, de que ya se siente lleno, sino que va a seguir comiendo. ¿Por qué? Porque hay esta resistencia en este receptor. Tenemos también como otro mecanismo de la obesidad fisiopatológico, hipertrofia e hiperplasia adipositaria. En una etapa inicial, como les había mencionado, va a haber hipertrofia y posteriormente proliferación celular, es decir, hiperplasia. Estos adipocitos grandes se vuelven hipóxicos. ¿Por qué hipóxicos? Porque recordemos que el adipocito al crecer también necesita que llegue más sangre. Y no hay más sangre, porque si bien es cierto, crece el adipocito, no hay una neovascularización adecuada. Entonces estas células van a ser células hipóxicas. Y las células hipóxicas también van a liberar, ¿qué cosa? Citocinas proinflamatorias. Van a llegar macrófagos, van a llegar linfocitos, neutrófilos a ese tejido hipóxico y van a liberar aún más citocinas proinflamatorias, ¿sí? La inflamación crónica de bajo grado se debe a qué cosa? A que el tejido adiposo está infiltrado por macrófagos. Estos macrófagos van a secretar las citocinas, como les había mencionado, y a la larga van a generar resistencia a la insulina, dislipidemia y daño endotelial. ¿Qué quiere decir? Que no tan solo va a haber diabetes, va a haber dislipidemia, sino también puede haber hipertensión arterial. ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente, diabetes tipo 2, vamos a tener dislipidemia con aterogénesis, es decir, la placa ateromatosa, vamos a tener hipertensión arterial, vamos a tener hígado graso no alcohólico, que ya les mencionaré posteriormente en las complicaciones. Bien, este gráfico de aquí también me pareció súper interesante, es del New England Journal of Medicine, y bueno, es muy interesante porque te habla sobre cómo la adiposidad, el exceso de adipocitos, va a generar complicaciones. Por ejemplo, tenemos que el exceso de adipocitos, vamos a tener que va a haber, como ya les expliqué en la fisiopatología, un aumento en la síntesis de adipocinas. Estas adipocinas, ¿qué van a generar? Van a generar que macrófagos y células inflamatorias acudan a ese tejido adiposo. Por ende, van a producir citocinas proinflamatorias, lo cual va a generar resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y a la larga diabetes tipo 2, ¿sí? Como les estoy mostrando aquí con el cursor. Esta diabetes tipo 2 va a generar a la larga, ¿qué cosa? Falla cardíaca congestiva, accidente cerebrovascular o enfermedad renal crónica. Ahora, por otro lado, si tenemos un aumento en la producción de lípidos, vamos a tener que va a haber un aumento en la hidrólisis de triglicéridos.
y por ende va a haber aumento en la cantidad de ácidos grasos circulantes en el torrente sanguíneo. Si hay mayor cantidad de ácidos grasos circulantes en el torrente sanguíneo, vamos a tener dos cosas. Primero, lipotoxicidad, que nos va a generar ¿qué cosa? Enfermedad del hígado graso no alcohólico. Vamos a tener esteatohepatitis y cirrosis hepática. Por otro lado, la dislipidemia nos va a generar ¿qué cosa? La placa de ateroma. Y principalmente, ¿en dónde se forma la placa de ateroma? En las arterias coronarias, principalmente. No digo que en otros lugares no, pero es una de las causas más frecuentes de infarto agudo de miocardio. Lo que nos va a generar ¿qué cosa? Enfermedad arterial coronaria, a la larga falla cardíaca congestiva, accidente cerebrovascular y enfermedad renal crónica. Por otro lado, tenemos que también el exceso de adiposidad va a generar ¿qué cosa? Un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático. También el exceso de adiposidad nos va a generar un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos dos sistemas van a generar ¿qué cosa? Hipertensión sistémica e hipertensión pulmonar, que a la larga son también factores de riesgo cardiovasculares. Por otro lado, tenemos factores o el estrés mecánico. Por ejemplo, tenemos el estrés mecánico puede causar compresión renal, puede causar exceso en el tejido faríngeo, ¿sí? O sea, en el tejido orofaríngeo, ¿qué pasa si tenemos un exceso a nivel de ese tejido faríngeo? Vamos a tener apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y la apnea obstructiva del sueño está asociado a obesidad, pero también el apnea obstructiva del sueño está asociado a enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, ¿ya? Em, También tenemos qué cosa, que aumenta la carga mecánica de las articulaciones. Obviamente, un paciente con obesidad tiene más peso y las articulaciones sufren más. ¿Por qué? Porque tienen que soportar todo ese peso del cuerpo. Entonces, a la larga, ¿qué nos va a generar? Osteoartritis. También, ¿qué puede pasar? Este mecanismo, este estrés mecánico puede generarnos también aumento en la presión intraabdominal. Obviamente, si tenemos una obesidad, sobre todo hablando de la obesidad abdominal, vamos a tener que aumentar la presión intraabdominal. Y al aumentar la presión intraabdominal, ¿qué va a pasar? Va a haber reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a tener que a la larga va a generar esófago de Barrett, y si esto se perpetúa en el tiempo, vamos a tener adenocarcinoma esofágico. Entonces, dentro de la historia natural de la enfermedad, tenemos, y bueno, y esto básicamente en cualquier enfermedad, siempre vamos a tener un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En cuanto al periodo prepatogénico, quiere decir que en este caso va a haber un agente. ¿Cuál es el agente en el caso de la obesidad? La ingestión de más calorías de la que gastamos, ¿sí? También pueden haber factores sociales, económicos, metabólicos, genéticos, falta de actividad física o daño cerebral. Todos estos agentes, o podemos denominarles factores de riesgo, van a, ¿qué cosa? A ser los causantes, ¿sí? Obviamente tiene que haber un huésped, en este caso, cualquier persona, sin importar su edad o inclusive sexo. ¿Por qué es importante esto? Porque sin importar su edad, o sea, quiere decir que a edades tempranas, por ejemplo, se está viendo que actualmente la prevalencia y la incidencia de pacientes con obesidad infantil está aumentando, ¿sí? El medio ambiente en todo el mundo, ¿sí? Más frecuente en países desarrollados. Bien, entonces esto en cuanto a la parte prepatogénica. Recuerden esto, entonces paciente, en cualquier paciente, sin importar la edad o sexo, más factores de riesgo. Si estos factores de riesgo se perpetúan en el tiempo, vamos a entrar en un periodo patogénico, es decir, la persona ya se va a enfermar. En este caso, vamos a iniciar con síntomas o signos que pueden ser inespecíficos en un inicio. Y realmente, en la mayoría de las enfermedades, cuando recién inician, no dan esas características específicas, sino que pueden ser síntomas vagos, inespecíficos, como por ejemplo falta de energía, disminución de la capacidad respiratoria, apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Que a la larga, si se perpetúa en el tiempo, va a tener signos y síntomas específicos. Por ejemplo, vamos a ver que el paciente ya se le va a notar el aumento de la masa corporal, el aumento del peso. Son pacientes que tienen disnea, es decir, se agitan con facilidad, se cansan, dolor lumbar, artrosis, y que a la larga, si se perpetúa aún más en el tiempo, vamos a tener complicaciones y secuelas. Por ejemplo, alteraciones de la tolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo, cardiopatías, diabetes tipo 2 o inclusive osteoartritis. Como secuelas, alteraciones psicosociales, burlas, marginación, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones ortopédicas, respiratorias,
hipertensión arterial, alteraciones en el perfil lipídico, es decir, colesterolemia o hipertrigliceridemia. Bien, entonces, una vez ya hablado un poco sobre la parte ya de fisiopatología, un poco sobre la historia natural de la enfermedad, vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos. Entonces, en un inicio y en lo que es la reciente evidencia, yo les había mencionado que el IMC no es el único, actualmente, el único, digamos, método para hacer el diagnóstico. De hecho, hay que confirmarlo con otro, ¿verdad? Como ya les había mencionado. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que el IMC, si bien es cierto, no lo vamos a dejar de usar, lo utilizamos como tamizaje, más no como diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos los puntos de corte, ¿sí? Y la interpretación básicamente, un método básico, pero de cribado, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, la circunferencia de cintura, en este caso, en hombres tiene que ser mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Su interpretación, que evalúa la adiposidad abdominal y riesgo cardiometabólico adicional. Si hablamos de la relación cintura-talla, tenemos que tener en cuenta que el punto de corte es mayor a 0,5. Su interpretación es un indicador simple de riesgo cardiometabólico, especialmente útil en atención primaria por su facilidad de uso. Otros métodos, por ejemplo, tenemos en la relación cintura-cadera, que ya se los había mencionado en un inicio. Tenemos el DEXA, que también se los había mencionado, que es la absorciometría de RX de energía dual, ¿sí? Que, bueno, no sé si habrán escuchado de ese estudio, pero generalmente se lo ocupa para valorar, digamos, el tejido óseo, por ejemplo, en casos de osteoporosis, también valora la grasa corporal, inclusive tejidos blandos que no son grasos. Ya, su interpretación, principalmente investigación o casos especiales, no de rutina ni en cribado. ¿Por qué? Obviamente porque tiene altos costos y no está disponible en cualquier centro médico, ¿no? Bien, bueno, yo les traje aquí un poco de, digamos, de evidencia sobre los diferentes métodos diagnósticos. Por ejemplo, este artículo que lo saqué del PubMed, de la revista de American Journal of Cardiology, nos habla sobre la circunferencia de la cintura como signo vital en cardiología, 20 años después de su publicación inicial en el American Journal of Cardiology. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Nos dice que la medición se realiza con cinta métrica sobre las crestas ilíacas al final de la expiración. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente simple, económico y reproducible. O sea, se puede practicar en cualquier paciente. ¿Marcador de qué? De adiposidad central y tejido adiposo visceral. Su importancia clínica radica en qué? En que nos ayuda a valorar el riesgo cardiometabólico independientemente del IMC y también detecta obesidad de peso normal. Miren la importancia, o sea, como les había mencionado anteriormente, bueno, cuando tengan las diapositivas igual van a volver a leer, que dentro de los criterios diagnósticos no es necesario inclusive tener solo el IMC, porque otra forma de diagnosticar es tener mayor o igual a dos mediciones antropométricas, ¿sí? Por eso aquí dice, detecta obesidad de peso normal, o sea, puedes tener un IMC normal, pero si tienes dos mediciones antropométricas alteradas, ya puedes hacer un diagnóstico de obesidad. Obviamente asociada que a diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular y mortalidad, ¿sí? Puntos de corte ya les había mencionado anteriormente, ¿sí? Bien, en cuanto al índice cintura-cadera, también encontré este artículo, Anales de Medicina del 2025, actualizado, en donde nos menciona qué cosa, que mide la distribución de la adiposidad, sobre todo la grasa visceral. ¿Cuál es su importancia clínica? Mejor predictor de riesgo cardiometabólico que el índice de masa corporal, ¿sí? Detecta adiposidad visceral en IMC normal, ¿sí? Valores de riesgo, por ejemplo, mayor de 0,85 en mujeres, mayor de 0,90 en varones. ¿Está asociado a qué? A mayor mortalidad cardiovascular, mayor diabetes tipo 2, mayor enfermedad hepática grave, mayor complicaciones quirúrgicas y posoperatorias, ¿sí? Y disminución en la longevidad, disminución del desempeño físico. La aplicación identifica fenotipos de alto riesgo y es una herramienta esencial en la estratificación de riesgo clínico. Como conclusión, tenemos que es un marcador superior de adiposidad visceral y de complicaciones. Bien, este otro artículo nos habla sobre el índice cintura-talla, ¿sí? Que también básicamente lo podemos utilizar en atención primaria. ¿Qué mide? Ajusta la circunferencia de cintura por la talla, evalúa adiposidad central. En este caso, el punto de corte va a ser mayor o igual a 0,5. Y también nos va digamos, a valorar el riesgo cardiometabólico.
Su importancia clínica superior a la circunferencia de cintura aislada. Identifica riesgo en individuos con IMC normal. Entonces se repite mucho esto del IMC normal. O sea, nos damos cuenta que el IMC no es el único indicador en este caso. ¿Asociado qué? A diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. ¿Cuál es su ventaja? Corrige diferencias por estatura y es una herramienta más robusta y aplicable en todas las poblaciones. Generalmente en atención primaria muy aplicada. ¿Sí? Como conclusión, tenemos que es un marcador simple, universal y superior de riesgo cardiometabólico. Bien, este otro artículo, ¿sí? El del Nature, tenemos aquí la absorciometría dual de rayos X, el DEXA. ¿Qué mide? Mide las diferencias entre la masa ósea, la masa magra y la masa grasa. ¿Cuáles son sus ventajas? Obviamente va a tener una alta precisión. ¿Para qué? Para la composición corporal total y regional. ¿Por qué? Obviamente va a medir la grasa. Ya va a ser más un estudio mucho más específico. Es el estándar de referencia validado frente a modelos multicompartimentales y tiene baja radiación. Esas son las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? No diferencia la grasa visceral versus la grasa subcutánea. Tiene errores en la obesidad extrema y adultos mayores. Tiene un costo y disponibilidad del equipo que no es accesible a todo mundo y una variabilidad entre fabricantes, ¿sí? Las aplicaciones, generalmente la evaluación clínica y de investigación, ¿sí? En la obesidad y uso complementario a densidad mineral ósea, ¿sí? Entonces, básicamente es un estudio que no está disponible, si bien es cierto, tiene una alta especificidad y sensibilidad, pues es un poco complicado conseguir este estudio. En resumen, el DEXA es una técnica precisa, segura y validada para la medición de la adiposidad, aunque su uso depende mucho del recurso, como les estaba explicando, y del contexto clínico. La bioimpedancia en obesidad es otro método también que se podría utilizar. ¿Qué mide? Mide la masa grasa, masa magra y agua corporal total. Sus ventajas, ¿cuáles son? Más precisa que el IMC para evaluar la adiposidad, detecta el riesgo cardiometabólico en sobrepeso y obesidad, también nos ayuda al monitoreo de la pérdida de peso, ¿sí? Y es un dispositivo portátil que tiene una facilidad en el seguimiento ambulatorio. ¿Cuáles son sus limitaciones? Dependiente de la hidratación del paciente, de la edad, del sexo, la etnia y el grado de obesidad. No distingue la distribución regional de la grasa, o sea, como el DEXA, tanto la visceral como la subcutánea, y requiere ecuaciones de calibración específicas para cada población. Entonces, como conclusión, la bioimpedancia es una herramienta no invasiva, asequible y validada para evaluar la composición corporal y seguimiento clínico en obesidad, aunque con limitaciones en la precisión regional, ¿sí? No está igual disponible para todo el mundo. Ya, por último, tenemos otro método que es el plicómetro en la evaluación de la obesidad. Este que mide el grosor de pliegues cutáneos y nos ayuda a la estimación de la grasa subcutánea y porcentaje de grasa corporal total. ¿Cuáles son sus ventajas? En este caso, tenemos que tiene un bajo costo, es fácil, de fácil acceso, tiene un amplio uso clínico e investigativo, está validado en adultos y niños y es útil para el seguimiento longitudinal de la adiposidad. ¿Cuáles son sus limitaciones? Por ejemplo, en este caso, dependiente de la técnica y experiencia del operador. También tiene una menor precisión en personas con obesidad severa y requiere ecuaciones, ¿no? Específicas para cada población. Entonces hay que tener en cuenta que hay que complementar con algún otro método para una correcta evaluación integral. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la parte de la evaluación. Entonces, en la evaluación, o mejor dicho, pongámoslo como el abordaje del paciente con obesidad, tenemos que tener tres puntos importantes. Primero, hay que investigar la causa. Si bien es cierto, podemos hacer nosotros el diagnóstico, hay que investigar cuál es la causa de esa obesidad y no quedarnos solo con decir, bueno, el paciente tiene obesidad y ya, ¿sí? Entonces, primer punto, investigar la causa. Segundo punto, saber identificar si es una obesidad preclínica versus una obesidad clínica. Y tercero, cuáles son los candidatos para intervención específica. Por ejemplo, en quiénes vamos a ofrecer estilos de vida saludable, farmacoterapia o diferentes métodos terapéuticos, ¿no? Entonces, en el caso de la evaluación, identificar la causa, tenemos que tener muy en cuenta los datos clínicos y de laboratorio. ¿Para qué? Para en este caso evaluar la gravedad del sobrepeso y la obesidad. Entonces miren lo que menciona acá. En pacientes con sobrepeso, es decir, IMC mayor o igual a 25, o que presentan obesidad abdominal, es decir, circunferencia de la cintura mayor de 88 centímetros en mujeres, o mayor de 102 centímetros en hombres, o índice cintura-cadera mayor o igual a 0,90 en hombres,
o 0,85 en mujeres o en su defecto un índice cintura-talla mayor de 0,5, esta justifica la evaluación del riesgo para la salud. ¿Qué quiere decir la evaluación? Que en este caso vamos a pedir exámenes de laboratorio, ¿sí? Entonces, sí, en pacientes con obesidad también tiene su propia valoración de exámenes de laboratorio. En este caso, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir glucemia en ayunas, vamos a pedir también una hemoglobina glicosilada, vamos a pedir el perfil lipídico completo, es decir, vamos a pedir triglicéridos, vamos a pedir colesterol total, vamos a pedir la fracción HDL, LDL, vamos a pedir enzimas hepáticas, es decir, TGO, TGP, vamos a pedir también un perfil hormonal, en este caso TSH, ¿sí? Obviamente, complementar con qué? Con todo lo que hicimos, como yo les dije, anamnesis y examen físico, que es sumamente importante. En la anamnesis preguntar antecedentes familiares, hábitos de vida. En examen físico valorar el índice de masa corporal, las circunferencias, o sea, las mediciones antropométricas, la presión arterial, ¿sí? Más los exámenes de laboratorio. Entonces, todo en conjunto nos ayuda a categorizar a nuestro paciente, a decir, bueno, tenemos un paciente con obesidad. Ahora, ¿solo será paciente con obesidad, es decir, un paciente preclínico, o ya estamos ante un paciente con obesidad clínica? ¿Sí? Ahora, en cuanto a investigar, investigando la causa, hay que tener en cuenta en la historia clínica qué cosa, los factores frecuentes, multifactoriales, por ejemplo, genética, si tiene antecedentes genéticos en la familia, por ejemplo, padre o madre con obesidad, si el paciente tiene malos hábitos, sedentarismo, exceso de calorías. La historia clínica es importante, como les había mencionado anteriormente, el inicio del aumento de peso, si ha tenido, por ejemplo, intentos previos de haber ya bajado de peso, si ha tenido alguna dieta especial, si realiza actividad física, qué fármacos consume el paciente. Miren la importancia, por eso les digo, la historia clínica es lo más importante. Por ejemplo, si mi paciente está consumiendo, no sé, amitriptilina, digamos que esté consumiendo amitriptilina por alguna patología, un dolor neuropático, ¿ya? Entonces, muy en cuenta, ¿no? Muy importante. Sulfonilureas, corticoides, antipsicóticos. Entonces, es importante la historia clínica, preguntar qué medicamentos toma, si consume tabaco. Por ejemplo, en causas secundarias a descartar, y es importante, ¿qué cosa? También ser un poco proactivos en la anamnesis. De pronto preguntar, y de pronto tiene caída de cabello, resequedad de la piel, uñas quebradizas, la habilidad emocional. ¿Por qué? Porque, bueno, son síntomas que, bueno, me pueden orientar hacia un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿sí? También, por ejemplo, el síndrome de Cushing, característico la cara de luna llena o las estrías purpúreas. O, por ejemplo, un Cushing iatrogénico en un paciente que consume corticoides de larga evolución. También es importante, por ejemplo, en una paciente mujer digamos, una paciente mujer en edad fértil que tiene, aparte de tener la obesidad, tiene, por ejemplo, hirsutismo, es decir, tiene de pronto más vellito de lo normal, a nivel facial, de pronto en la parte del pecho, tiene acné. Entonces, son características que ya me orientan hacia una patología secundaria. O sea, de pronto esa obesidad tiene una causa y es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por eso les digo, la historia clínica es lo más importante. Obesidad hipotalámica. Digamos, tenemos un paciente con obesidad que tuvo un antecedente de una cirugía a nivel cerebral. Entonces, de pronto, pensemos un poco, vayamos un poco más allá. O sea, el antecedente también es importante, el antecedente quirúrgico. De pronto tuvo un traumatismo craneoencefálico de joven y ese traumatismo craneoencefálico ocasionó una disfunción hipotalámica. Y ya sabemos nosotros, el día de hoy que les expliqué, el hipotálamo es el principal centro regulador del balance energético y de la saciedad o del hambre, ¿sí? Entonces, es muy importante valorar todo eso. Continuemos. Entonces, es importante categorizar a nuestro paciente, como les había mencionado. La obesidad preclínica, ¿sí? Es un exceso de adiposidad sin efectos clínicos evidentes, ¿sí? Pero, ¿qué cosa es importante aquí? Si bien es cierto, en la obesidad preclínica es un obeso, aparentemente, por eso les digo, les pongo así, les señalo entre comillas, aparentemente un obeso normal, aparentemente, porque no lo es. Realmente tiene muchos riesgos, ¿sí? Hay que evaluar el riesgo de qué, de padecer patología cardiovascular, ¿sí? Hay que en este caso evaluar el riesgo
futuro según qué cosa. Entonces aquí vamos a ver su índice de masa corporal, antecedentes de obesidad infantil, si aumenta de peso más o mayor o igual a 5 kilogramos, ¿sí? En la adultez temprana, si tiene obesidad abdominal, ¿sí? Que es importantísimo, o factores de riesgo cardiovasculares adicionales, ¿sí? Por ejemplo, el perfil lipídico alterado, ¿sí? O si consume ciertos fármacos anticonceptivos. Obesidad clínica. En este caso hablamos de que hay exceso de adiposidad, pero ya hay un daño de órgano, ¿no? De orgánico, tisular o funcional. En este caso vamos a tener asociado a qué, por ejemplo, cardiovascular, hablamos de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Recordemos que también la obesidad aumenta o se asocia a fibrilación auricular. También tenemos problemas endocrino-metabólicos, por ejemplo, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, hipogonadismo. Otras patologías también, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, tenemos enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿sí? Entonces, todos estos problemas, estas patologías, van a ser un componente importante de la obesidad clínica. Bien, entonces tenemos cuáles son estas manifestaciones clínicas de la disfunción orgánica causada directamente por la obesidad. Entonces, aquí tenemos un gráfico que me pareció muy interesante, que lo saqué de la revista Lancet. Entonces, aquí nos dice que tenemos, básicamente son 18 criterios clínicos para nosotros hablar de obesidad clínica. Por ejemplo, músculo esquelético, osteoartritis, en vías áreas superiores tenemos trastornos de la respiración en el sueño, apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, tenemos también a nivel respiratorio, sibilancias, tenemos también exacerbación de POC, asma. De hecho, y los que trabajamos digamos, en atención primaria o en un hospital, sabemos que pacientes con obesidad y que tienen asma tienen mayor predisposición a tener exacerbaciones, inclusive exacerbaciones graves de asma o de POC. A nivel linfático, pues va a ser pacientes con linfedema, lipoedema. A nivel cardiovascular, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, la típica enfermedad arterial periférica, que se manifiesta como claudicación intermitente, por ejemplo. Insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica. A nivel metabólico va a haber hiperglicemia, dislipidemia. Vamos a tener a nivel del sistema reproductivo disfunción gonadal. A nivel hepático vamos a tener una enfermedad hepática grasa no alcohólica que puede generar a la larga cirrosis hepática o inclusive cáncer. A nivel renal y urinario vamos a tener qué cosa? Puede generar incontinencia urinaria, disfunción eréctil o en su defecto o a largo plazo enfermedad renal crónica. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener hipertensión endocranial idiopática o neuropatía periférica. Y si hablamos de otros órganos, por ejemplo, o mejor dicho, otras funciones que pueden estar alteradas, por ejemplo, actividades de la vida diaria, ¿sí? Vamos a tener cáncer, que ya les voy a presentar posteriormente un cuadrito muy interesante sobre el tipo de cáncer, el odds ratio asociado a la obesidad. Salud mental, ya habíamos hablado de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos del consumo de alimentos. A nivel de la piel podemos tener también alteraciones, acantosis nigrigans, acrocordones. El estigma es muy importante porque sabemos que el estigma puede generar estrés crónico, hipercortisolismo, depresión, ansiedad. Bien, entonces, ¿cuáles son los candidatos para las intervenciones? Aquí yo les hice un cuadrito donde tenemos el nivel de riesgo, los criterios y la intervención recomendada. Ahora, como criterio general, toda persona con un IMC mayor o igual a 25 son candidatas a intervenciones, ¿sí? Adaptadas según su estado de salud, riesgos y preferencias del paciente, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, nivel de riesgo, por ejemplo, ¿quiénes están en bajo riesgo? Pacientes que tienen un IMC de 25 a 29,9 sin adiposidad adicional ni síntomas de obesidad, ¿sí? O sea, solo el IMC de 25 a 29 y no tiene otro criterio más. En este caso, ¿cuál va a ser la intervención recomendada? Primero, asesoramiento para prevenir el aumento de peso, hábitos alimenticios y actividad física. O sea, en resumen, hábitos o estilos de vida saludables, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un riesgo moderado, ¿quiénes están en esta categoría? Tenemos el IMC entre 25 y 29,9 más adiposidad abdominal y o síntomas de obesidad. O, en su defecto, tenemos pacientes con IMC mayor o igual a 30 sin signos ni síntomas. O un IMC mayor o igual a 30 más adiposidad abdominal sin síntomas, por ejemplo, obesidad preclínica.
En este caso, la intervención recomendada va a ser intervenciones conductuales, intensivas, dieta, ejercicio, modificación de conducta, medicación si corresponde. ¿Sí? En este caso, y yo en la siguiente, digamos, el día de mañana que hablemos del tratamiento, vamos a ver que el tratamiento también viene incluido la intervención conductual, ¿sí? Porque también la obesidad se la asocia a un problema de la conducta, ¿sí? Entonces, todo tratamiento, y ahorita, bueno, les adelanto un poco, el tratamiento de la obesidad va de la mano con psicólogos, puede ser un psiquiatra también en su defecto, medicina interna. Entonces, realmente el manejo es multidisciplinario, no solo de un profesional. ¿Quiénes están en alto riesgo? Por ejemplo, obesidad clínica, ¿sí? O, es decir, un IMC mayor o igual a 30 más adiposidad adicional, ¿sí? Más un signo o un síntoma de obesidad, como les había mencionado anteriormente. En este caso, el tratamiento va a ser intensivo, es decir, dieta, actividad física, modificación de conducta, medicación y cirugía sí tiene criterio, ¿no? Ok. Bueno, ya hablaremos cuáles son los criterios también para hablar de la cirugía. Y pues también les voy a mostrar un video muy interesante sobre los tipos de cirugía que se pueden aplicar. Bien, entonces entrando ya casi en la parte final, tenemos el algoritmo diagnóstico. Este algoritmo diagnóstico, bueno, realmente es de Lancet, solo que se los puse en español para que sea un poquito más entendible. Entonces tenemos aquí, primero, nuestro paciente tiene exceso de grasa corporal, es decir, lo logramos identificar no solo por el IMC, sino por las medidas antropométricas. Si no, realmente es un paciente que no tiene obesidad. Si sí, es un paciente que tiene obesidad. La confirmación del exceso de grasa corporal debe ir seguida de una evaluación adicional para establecer si una persona con obesidad tiene una enfermedad. Ya les había mencionado los criterios clínicos, si es un obeso con hipertensión, diabetes, o sea, hablamos en ese caso de que el paciente va a tener una obesidad clínica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? El historial médico, el examen físico y los análisis de sangre, ¿no? Ahora, nos tenemos que hacer dos preguntas básicamente. Primero, ¿hay signos o síntomas de disfunción orgánica según los 18 criterios diagnósticos? Y segunda pregunta, ¿la persona experimenta limitaciones en las actividades cotidianas? ¿Por qué es importante eso? Porque si bien es cierto, no puede tener de pronto los signos y síntomas de disfunción orgánica, pero puede ser un paciente que ya tenga o experimente limitaciones en las actividades cotidianas, ¿sí? Es decir, va a ser un paciente que se cansa mucho, que de pronto por el simple hecho de ser una persona obesa, no puede movilizarse de un lugar para otro porque se le dificulta. Entonces, si bien es cierto, ese paciente no tiene un daño de órgano diana, pero tiene una limitación en la actividad cotidiana, en las actividades cotidianas, y entonces se considera también una obesidad clínica, ¿sí? Ahora, si no hay signos o síntomas y sin limitaciones, hablamos de una obesidad preclínica, es decir, no hay síntomas, no hay signos y no tiene limitaciones tampoco en las actividades, tiene una obesidad pero preclínica. Si hay signos o síntomas de disfunción orgánica, hay que tener en cuenta, hacernos una pregunta. ¿La disfunción orgánica está relacionada con la obesidad? ¿Sí? Si la disfunción orgánica está relacionada con la enfermedad, o sea, por ejemplo, si nuestro paciente tiene obesidad y diabetes, obviamente está relacionado, ¿verdad? O si el paciente tiene obesidad y de pronto hipertensión o apnea obstructiva del sueño o EPOC, asma, entonces tiene relación. Entonces hablamos de que la obesidad es clínica, pero si no tiene relación con la obesidad, en ese caso hablamos de una obesidad preclínica. Por ejemplo, un paciente que tiene obesidad, pero de pronto tiene, no sé, lupus eritematoso sistémico. Tiene obesidad y tiene lupus, pero ¿realmente el lupus está considerado dentro de los criterios clínicos? No. Entonces, básicamente en ese caso sería una obesidad preclínica, ¿verdad? Ya, siguiente. Bien, en cuanto a los riesgos y complicaciones, tenemos un montón. Aquí se los nombro algunos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, obviamente se va a alterar la función pulmonar, va a haber apnea obstructiva del sueño, síndrome de hipoventilación, a nivel hepático, esteatosis hepática, esteatohepatitis o inclusive cirrosis hepática. Vamos a tener también enfermedades de la vesícula biliar, o sea, un paciente con obesidad va a ser un paciente que tiene mayor riesgo de tener litiasis vesicular. Vamos a tener también anomalías ginecológicas, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad. También van a ser pacientes que tienen menstruaciones anormales, osteoartritis, alteraciones en la piel, gota. Vamos a tener flebitis,
estasis venosa, cáncer, ya les voy a mencionar posteriormente en cuadrito, pancreatitis grave, ¿sí? Generalmente se asocia. Y bueno, en cuanto a la pancreatitis grave, hay algo más específico. Si hablamos de triglicéridos, sobre todo la hipertrigliceridemia grave, y esto sí te lo nombran en la medicina interna de Farreras, cuando tienes mayor de 1000 miligramos de triglicéridos, tienes un alto riesgo de tener pancreatitis, ¿sí? Cardiopatías coronarias, diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión. También tenemos casos de hipertensión intracraneal idiopática, también tenemos eventos vascular cerebral o inclusive cataratas. Bien, ya, este cuadrito es el que quería presentarles. Entonces, aquí tenemos el odds ratio asociado a cada tipo de cáncer. Por ejemplo, si hablamos del cáncer esofágico, tenemos que tiene un riesgo relativo de 4,76. Es decir, que tenemos 4,76 veces más de padecer cáncer esofágico. Si hablamos de cáncer gástrico, tenemos 1,82, cáncer pancreático 1,47, cáncer de la vesícula biliar de 1,62, ¿sí? Cáncer de los conductos biliares extrahepáticos 1,48, cáncer colorectal 1,19 y cáncer de endometrio 3,6 y tenemos cáncer de mama 1,39. Entonces podemos ver que dentro del riesgo relativo, el que mayor, digamos, impacto tiene aquí es el cáncer esofágico. Bien, entonces, bueno, hasta aquí con la presentación. Ahorita vamos a pasar a lo que es el caso clínico integrador. Em, de pronto, no sé si tengan alguna pregunta. No, ya. Bien, entonces, creo que alguien está. Alicia Pamela Sosa. Buenas noches, doctor. Sí, yo tengo una pregunta, pero de lo que casi al inicio era. Estábamos hablando lo del tabaquismo, que era el prenatal y el perinatal, ¿verdad? Entonces, mi Sí. Ujú. pregunta es, si es que la madre o sea, obviamente está embarazada, y es como que fumaba antes de, pero paró de fumar como que solo o sea, en la gestación del embarazo, pero luego sigue con eso, o sea, sigue fumando, eso tal vez le afecta ahora al hijo que ya va a cumplir 3 años, ¿eso le afecta, no le afecta, o cómo puede, o es como que normal, porque es como que siempre ha fumado y siempre ha estado así, pero claro, esta persona no tiene obesidad, es bastante delgada, demasiado delgada. O sea, Pero, o mm, sea, me quedé pensando por esta parte de lo que usted habló. claro, o sea, el tabaquismo, o sea, estamos hablando de que si el paciente, el bebito, en este caso ya nació, tiene 3 años y que la madre continúa fumando, hablamos de que el paciente básicamente es un paciente fumador pasivo. Básicamente ese sería el contexto, un paciente fumador pasivo. Y nosotros si hablamos de un paciente fumador pasivo, hablamos de que aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares. No directamente relacionado con la obesidad, pero sí a la larga puede generarlo. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo, ¿sí? El riesgo de padecer ¿qué? Enfermedades crónicas, ¿sí? Pero directamente decirle que por ser fumador pasivo va a causarle obesidad, no. Pero tendría algún efecto, o sea, el bebé. O sea, claro, obviamente. O sea, me Sí, refiero a que la persona siempre fumó, fue como que lo dejó en un stand-by al momento en que estuvo en gestación. De vez en cuando sí lo hacía en la gestación, luego ahí obviamente sí. nació el bebé y ahora es como que normal, algo así. Ahí sí, obviamente aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Si estamos hablando de intrauterino, ¿verdad? Si estamos hablando de Ajá. intrauterino, obviamente aumenta el riesgo, porque se altera el metabolismo. Y al alterarse el metabolismo, él va a ser un paciente que va a nacer con bajo peso, porque aumenta el riesgo de que de bajo peso. Pero ese paciente se encarrila en la curva. Ya vamos a hablar, bueno, en la otra congreso, vamos a hablar sobre la desnutrición crónica y vamos a ver que hay pacientes que nacen con bajo peso o que son, no sé, microsómicos o que tienen, digamos, son prematuros, que se encarrilan, llega un punto en que ellos están acá, bajo, en la curva, luego se encarrilan. Pero el paciente que tuvo exposición intrauterina al tabaquismo tiene un efecto catch-up. ¿Qué quiere decir el efecto catch-up? Que este paciente, aparte de que se encarrila,
aumenta. Entonces, de lo que nació con bajo peso, el paciente se encarrila y va a llegar a una obesidad. Ah, ya, ok. Entonces, al momento que, o sea, tendría 3 años, sí, claro, él nació con bajo peso y prácticamente sería un fumador pasivo. Aunque, o sea, aunque aparentemente es como que no le huele a la mamá, pero sí, porque es como que el niño está ahí y la mamá como que fuma a su alrededor, algo así. Si estuvo en el ambiente intrauterino y la madre fumó, aunque no siempre, pero de manera ocasional, también va a afectar y también va a causar alteraciones del metabolismo. Ujú, Mientras él crezca. ujú, porque hay una programación celular. Recuerden que todo es genético, todo es genético. Ujú. Ya, ok. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias, doctor. Ya, gracias a usted igualmente. Bien, entonces, dentro del caso clínico integrado, bueno, hay 5 preguntas, ¿no? Ahí vamos a alzar la mano. Entonces vamos al caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 42 años de edad que acude a la consulta por aumento de peso progresivo de 5 años de evolución. Refiere cansancio al caminar y dificultad para subir las escaleras. Niega, niega cambios en la dieta recientes, ¿no? Dentro de sus antecedentes patológicos personales tenemos que la paciente tiene hipertensión controlada con enalapril 10 miligramos diarios. No toma otros medicamentos, ¿no? Eso es un dato importante. Dentro del examen físico tiene una talla de 1,62, tenemos un peso de 88 kilogramos, que nos da un IMC de 33,6. Tiene un perímetro de cintura de 102 centímetros, tiene una tensión arterial de 138,85 milímetros de mercurio y a nivel cardiopulmonar y abdominal no hay ningún hallazgo de importancia. Dentro de sus exámenes de laboratorio tenemos una glucosa en ayunas de 108, tenemos un perfil lipídico con un colesterol total de 220, un LDL de 145, un HDL de 42 y unos triglicéridos que no logro ver aquí, no sé cuánto es el nivel, si alguien me puede decir, no se logra ver muy bien. 190. 190. 190, 190, ya, perfecto. Entonces, vamos a la primera pregunta, ¿no? Según el IMC, ¿cómo se clasifica la obesidad de esta paciente? Entonces tenemos A, sobrepeso, obesidad clase 1, obesidad clase 2 u obesidad clase 3. Clase 1 sería. Perfecto, clase 1, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más relevante para el desarrollo de complicaciones cardiometabólicas en este paciente? A, la edad, B, la circunferencia de cintura mayor de La B. 5,2, la B. A ver, ¿quién fue que dijo? Sí, circunferencia de cintura, ¿no? Tercera pregunta, ¿qué evaluación complementaria sería indicada en esta paciente? Tenemos hemoglobina glicosilada, función hepática y perfil lipídico. Tenemos resonancia magnética abdominal, prueba genética de rutina o índice de redondez corporal. La La A. Hemoglobina glicosilada, función hepática y perfil lipídico. Perfecto. Cuarta pregunta. Tenemos, según la historia natural de la obesidad, ¿cuál es la probabilidad de que esta paciente presente complicaciones si mantiene su peso? Alta. La C. alta. Alta. Quinta pregunta, ¿qué intervención es más adecuada para esta paciente? A, asesoramiento sobre estilos de vida, dieta, actividad física y control de comorbilidades. B, solo cirugía bariátrica inmediata. C, no hacer nada, esperar a que baje de peso espontáneamente o solo medicación para la obesidad sin cambios de estilo de vida. La A. La A. La A. Ya, asesoramiento sobre estilos de vida, dieta, actividad física y control de comorbilidades. ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya el día de mañana hablaremos sobre toda la parte del tratamiento, porque realmente es también bastante la parte del tratamiento. Ahora, hay que tener en cuenta que también vamos a tener clases me parece, de nutrición. Entonces, ya van a ahondar un poco más las nutricionistas sobre ese tema, ¿no? Entonces, eso, no sé si de pronto tengan alguna otra pregunta para que por favor la hagan. Doctor, buenas noches. Las diapositivas nos las van a pasar por el grupo, disculpe.
Sí, bueno, Alejandro, que es el director académico, sí les pasa por el grupo de WhatsApp, me parecen, sí. Entonces simplemente se les pasa en PDF, ujú, las dos presentaciones. Buenas noches, doctor. Disculpe una pregunta. Los valores de corte que vimos en circunferencia abdominal, ¿esos eran para población de Latinoamérica o anglosajona? Latinoamérica. Ya, gracias. Ujú, sí. Buenas, doctor. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos días usted va a dar las exposiciones? Amanda, Porque, sería hoy día y mañana, son 2 días, porque los otros 2 días me parece que es la parte de nutrición. la parte de nutrición, ya, ok, gracias. Sí. Ujú. Listo, perfecto, doctor. Con eso ya finalizaríamos esta primera jornada. Un agradecimiento a todos los participantes que se conectaron y bueno, los que no, ya van a poder revisar la grabación. Nuevamente recordarles que, como, así como mencionó el doctor, se va a compartir la presentación, se va también a compartir la clase grabada, que incluso todo este material nosotros recomendamos que lo vayan descargando. ¿Sí? Todo está habilitado para que se descargue, se va a subir en un Google Drive y bueno, ya ahí van a estar disponibles para ustedes. Como recomendación, que tengan un respaldo, ya sea en su celular, en su computador o en su nube personal, ¿sí? Como igual se mencionó, vamos a tener 2 jornadas junto con el doctor y de ahí netamente la parte de nutrición, igual 2 jornadas más. Eso sería todo, una excelente noche con todos y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana entonces.